Me es muy grato darle la bienvenida a Luis Alberto Villamarín, teniente coronel de la Reserva Activa del Ejército de Colombia, especialista en geopolítica, estrategia y seguridad nacional y contraterrorismo. Bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Una vez más retomo la pregunta, repito lo que preguntaba al principio de este segmento. ¿Quién tiene el poder actualmente en Afganistán? Bienvenido, ¿cómo está? Gracias, Rafael, muy amable por la invitación. La pregunta es bien interesante y se diría que por ahora los talibán controlan por medio de la fuerza y el terror una buena parte, en especial las zonas urbanas y algunas zonas rurales donde tienen presencia y cercanía, y en otras, como la que usted estaba mencionando, del Valle de Panjshir, difícilmente podrán controlarla, pero también hay la dificultad de que se integren todas las tribus, las etnias y las regiones para defender este país de esa amenaza y de esa agresión tan creciente que se va demostrando en la medida que ustedes, los medios de comunicación, van publicando lo que se va conociendo que ocurre allá en Afganistán. Sí, teniente coronel, leía una columna de opinión de Thomas Friedman en el New York Times y decía algo muy interesante. Decía que cuando un extranjero, cuando un ejército extranjero llega a Afganistán, de fuera, obviamente, los hermanos se unen con los primos para contraatacar. Pero cuando el extranjero se va, dice este artículo, entonces la pelea se vuelve hermanos contra los primos. Porque hay que recordar que hay 14 grupos diferentes en Afganistán, hay 14 etnias. Y le quiero preguntar, teniente coronel, ¿en esta situación realmente puede el talibán lograr el control total y absoluto de Afganistán? No, la respuesta es claramente no, Rafael, no lo puede controlar porque en parte tiene razón Thomas Friedman, que es uno de los geopolitólogos más avesados del mundo actualmente y de los mejores conocedores del mundo islámico. Pero las dificultades internas son muchas. Recordemos que ellos, cada etnia de esas habla su propio idioma y que de alguna manera los unen por dos idiomas que son casi comunes, que son el darí y el pashtún. Pero eso no quiere decir que estén de acuerdo, y si uno mira el mapa nomás, el solo mapa le implica que las diferencias son grandes y que ellos no solamente pelean entre primos y hermanos cuando se van los invasores o los imperios o los visitantes, ellos todo el tiempo están peleando por la tierra, por el agua, por el contrabando, por los negocios ilícitos. Es un país bien interesante y lo que allí ocurre no es tan fácil de definir en una sola frase, y desde luego muy difícil de resolver esta situación de conflictividad interna que se ha mantenido a lo largo de la historia, pero que ha habido una noción de historia afgana después de la salida de la Gran Bretaña que los ha mantenido en cierta forma unidos. Decía el presidente Biden hace poco más de un mes que él esperaba que si caía Afganistán en manos del talibán una vez más, pues esto iba a demorarse meses, decía el presidente, quizás semanas. La realidad fue que se tardaron menos de una semana. ¿Deberían las fuentes de inteligencia de Estados Unidos, las agencias, debo decir, de inteligencia de Estados Unidos, haber sabido cuán rápido iba a caer Afganistán en las manos del talibán, teniente coronel? Sí, Rafael, deberían haber sabido y deberían haberlo analizado mejor, pero sobre todo deberían haber analizado cuál era la intención de China, que venía trabajando hace mucho tiempo con los talibán, ofreciéndoles lo que todos sabemos que es corrupción, dinero sucio, y de esa manera se podría identificar mejor la intención china y explicaría de alguna forma cómo Kabul cayó de una forma tan pacífica, y por esa razón podríamos decir también que el canciller Lavrov, el ruso, estaba hablando de que tenía conocimiento de lo que ocurre en la zona de Panjshir. O sea que sí les faltó a la inteligencia de Estados Unidos ser mucho más acuciosa y hábil para determinar lo que podía pasar. Y el presidente Biden, en medio de este enredo que se le armó, pues está recurriendo a dar más disculpas que claridades, pero tampoco es como dice Trump, que hay que destituirlo porque Sí. fue Trump precisamente el que inició las negociaciones para lo que está pasando.
Sí, claro, ha habido dos presidentes republicanos y dos demócratas que han estado detrás de este esfuerzo fallido en Afganistán. Ya para terminar, Teniente Coronel, quiero preguntarle, porque usted mencionó a China y repito parte de este artículo que mencionaba de Thomas Friedman. Él dice que en realidad China no resulta ganador porque se beneficiaba con el hecho de que Estados Unidos estuviera en Afganistán gastando su propio dinero, sus soldados, sus recursos para mantener una estabilidad relativa y que como se va a Estados Unidos, pierden la oportunidad de poder explotar algunos de los recursos naturales de Afganistán. ¿Está usted de acuerdo con esta valoración, Teniente Coronel, o no? No, no estoy de acuerdo, Rafael, porque resulta que China viene trabajando un plan estratégico que es para el 2050 tener el control del comercio, toda la tecnología de punta, de última creación y a la vez controlar lo que llaman la ruta de la seda. Si usted mira el mapa, la ruta de la seda tiene una carretera por el norte de Afganistán y otra por el sur. Y ellos necesitan que esa carretera tenga unión por una razón muy sencilla, porque el terreno es demasiado quebrado y en cualquier momento los derrumbes les puede dañar esas carreteras, esas líneas ferroviarias. Además, porque las riquezas que hay en litio, que son el futuro de las baterías del mundo, están en Afganistán y ellos no van a perder esa posibilidad ni van a desaprovechar que Estados Unidos se haya ido. Eso explica que sí está la mano invisible china Sí. moviendo los hilos. Pasó. Bien, dicen que el diablo está en los detalles, Teniente Coronel. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros en el programa. Hasta la próxima. Un gusto, Rafael, como siempre, y me alegra saludarlo de nuevo. Gracias, gracias igualmente. Marcamos una pausa y regresamos enseguida con más de conclusiones.